Hola, mi nombre es Aimé Estíbaliz Ramírez Ortiz y soy doctora en Estudios para el Desarrollo Humano. Mi nombre es Rocío Rodríguez Loera y soy psicóloga y doctora en Psicología de la Educación. Y pues bueno, es para nosotros un gusto el compartir con ustedes una reflexión que hemos hecho a partir de nuestra experiencia en la educación media superior y el COVID-19. Sobre todo es acerca de qué hemos aprendido. Es importante decir que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud decretó el 5 de mayo de este año el final de la emergencia internacional por COVID-19, esto no quiere decir que la devastación haya terminado, ni mucho menos también que debamos bajar la guardia. Hemos transitado y sobrevivido a tal acontecimiento. Con ello, lo primero que dimos cuenta es no solamente el sinnúmero de víctimas o de pérdidas, sino también las estrategias y planes con los que de manera abrupta solo algunos contamos con la oportunidad para hacer frente. Uno de estos cambios, sin dilación, fue el paso de lo presencial a lo virtual. Precisar y hacer visible la diferencia socioeconómica en cuanto al acceso, el uso, la disposición y disponibilidad y la habilitación o capacitación es un hecho que repercutió en diferentes ámbitos de la población, siendo la educación uno de los más afectados. Hubo que movilizarnos como comunidad educativa para continuar con el proceso de aprendizaje. La modalidad a distancia, si bien ya era prospectada como una oportunidad de innovación antes y durante la pandemia, pues sigue siéndolo ahora en el periodo posterior. Vemos así que la pandemia llegó y concretamente la educación media superior tuvo grandes repercusiones debido a que, claro, se presentó cuando los estudiantes adolescentes justamente en esta etapa de su vida presentaban cambios y distintos ajustes y la escuela jugaba y juega un papel esencial en la construcción y manejo de sus vínculos y procesos de socialización e identidad, por lo que la pandemia trajo como consecuencia modificaciones en el ámbito escolar y personal, problemáticas vinculadas a la brecha digital y malestar emocional, así como para los docentes, repercusión en su práctica profesional y el rendimiento académico de los estudiantes. Y justamente esto nos hizo también pues poner sobre la mesa una reflexión acerca de la conectividad respecto a si hubo un aumento o una disminución de brecha digital. La necesaria interconexión para sobrellevar la vida, el trabajo y la educación pendían de la búsqueda que hacíamos de información y la adquisición de dispositivos y, por supuesto, la consecuente habilitación y también el manejo o desarrollo de competencias digitales, lo cual representaba una gran inversión de tiempo y en muchos de los casos de recursos económicos. Este nuevo y repetido panorama implicó retos para los docentes, el alumnado y sus familias. La necesidad de interacción y participación más frecuente en los escenarios virtuales resultó en la emergencia e incorporación de diversos dispositivos y artefactos capaces de brindar una conectividad más eficiente. De ahí que el término Internet de las Cosas empezara a cobrar gran visibilidad y también nos hiciera consciente de los alcances, dentro de los cuales encontramos la conciencia sobre la tendencia tecnológica y de conectividad necesarias y también la globalización, el flujo y el almacenamiento de información que facilitaban la mayoría de interacciones entre las personas y los diferentes contenidos. De ahí a que nos remitimos a la experiencia como usuarios, ya sea con una participación activa o pasiva, al momento de generar contenidos y descargarlos. Frente a esto, como ya menciona Aimé, nos dimos cuenta que mejorar la educación a distancia requiere una amplia infraestructura, desde la capacitación continua y, por tanto, una gran inversión económica. De esta manera, entonces, nos enfrentamos a condicionantes en el acceso, uso y la apropiación de las TIC. Estos tres niveles concernientes a la brecha digital se relacionan entre sí y derivan tanto en situaciones de exclusión como en el retraso del aprovechamiento de estas tecnologías, ya sea de forma individual, institucional, pública o privada. También nos encontramos, que los docentes alejados del uso de las tecnologías estaban renuentes
a acercarse, a aprender y se apegaban más a un modelo de enseñanza tradicional. Esto nos hizo también pensar en, si bien éramos alumnos y profesores, también éramos personas frente a un modelo a distancia. La pandemia sin duda ha significado uno de los desafíos más grandes que hemos enfrentado como humanidad durante el siglo XXI. Ha implicado un cuestionamiento importante sobre el presente y el futuro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en el mejor de los casos, el uso de las nuevas tecnologías en los diferentes niveles educativos. Esto, con el cambio repentino, generó inestabilidad y un reajuste para hacer frente a las nuevas demandas de la educación en línea, lo que apuntó a un profesorado como el centro de la acción y a los estudiantes en un inicio como receptores pasivos. La transición abrupta de un modelo presencial al virtual implicó todas las dificultades vinculadas a este cambio y a las carencias en competencias digitales. Durante la pandemia se rompió la separación del espacio laboral o escolar, esto destinado como al público, con el espacio personal, lo privado. Nos encontramos así que las salas, comedores, habitaciones se convirtieron en las oficinas o centros de estudios de los estudiantes. En otro aspecto, el lado socioemocional también se vio afectado. Por ejemplo, en el caso de los profesores fue palpable el incremento del desgaste profesional y el riesgo al burnout. En los alumnos también la falta de interacción cara a cara entre compañeros y otras figuras escolares aumentó la sensación de aburrimiento, soledad, tristeza, aislamiento, afectando su motivación y su falta de compromiso académico. Para ambos grupos, entonces, el miedo y la ansiedad incrementaron ante las noticias en los diversos medios de comunicación. La labor docente es un hecho que continuó lidiando con una parte de un alumnado desmotivado y ausente que también trataba de afrontar situaciones personales, académicas y económicas de la mejor manera posible. Esta situación aceleró y promovió el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, donde los docentes se vieron, se vieron en la necesidad de buscar y experimentar las nuevas metodologías de enseñanza, aplicaciones y otros recursos didácticos y tecnológicos que han impulsado la creatividad para mantener el compromiso con los estudiantes y su motivación a través de la virtualidad. Pero entonces, eso nos hace también reconocer que el uso de las tecnologías y redes sociales permitió llevar el confinamiento de una mejor manera y nos hace a nosotros también revisar y ser responsables de compartir o generar contenidos, la búsqueda de información verificada y también la identificación de las fuentes confiables. Es decir, que la conducción del profesorado ayudó a que los alumnos hicieran el discernimiento y desarrollaran el pensamiento crítico en el manejo de la infodemia. Esto quiere decir que la consulta, el conocimiento, la reflexión sobre otros temas sociales, económicos, ambientales y políticos estuvo presente en la cátedra. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido, Rocío? Justo a lo que iba, nos hemos enfrentado a diferentes desafíos y yo creo que es lo que hemos aprendido justamente. El desafío principal que se ha encontrado, bueno, uno de los desafíos principales es el aspecto socioemocional. Alumnos también sin acceso a Internet o los dispositivos, por lo cual estaban poco motivados con seguir estudiando y preparándose. Bajo nivel de responsabilidad, también, por otro lado, el sobreuso de dispositivos electrónicos que favorecía igual esta desmotivación y el nivel de responsabilidad. En cuanto a los retos que se encuentran con los que se encuentran las instituciones educativas, pues es brindar las herramientas de acompañamiento psicosocial y emocional, tanto para estudiantes como para profesorado, creación de cursos de capacitación constante igual para profesorado y estudiantes sobre el uso de diferentes herramientas tecnológicas, mejorar los contenidos sobre competencias socioemocionales para hacer frente a crisis y diferentes ámbitos de la vida. Por ello, a casi 4 años del brote, continúa la imperiosa necesidad de desarrollar modelos pedagógicos para ambientes virtuales, lo que significa establecer estándares de calidad en los contenidos, los materiales y los sistemas de evaluación, y de igual manera establecer nuevas estrategias de interacción entre docentes y estudiantes.
Si bien muchas de las aulas y otros espacios que dejamos antes de la pandemia ya presentaban limitaciones tecnológicas, las carencias se volvieron más evidentes con el regreso a clases de manera presencial, después de la urgencia por desplegar competencias digitales, sobre todo las enfocadas a la práctica docente. Ello representa uno de los principales retos de la educación actual. Y en la práctica docente también implica disponer o poner a su disposición las herramientas tecnológicas necesarias para poder desarrollarlo, incluyendo la formación adecuada y gradual en las mismas, tal como decía Rocío. De igual forma, cuestiones de acceso, disposición y disponibilidad, ya que no solo depende de cuestiones económicas o personales, como ya lo hemos comentado, sino también de una amplia infraestructura y políticas públicas. Con esto, entonces, se destaca esta necesidad de priorizar la implementación de acciones encaminadas al trabajo de gestión emocional, el desarrollo de habilidades sociales y el uso productivo de herramientas tecnológicas del alumnado para mejorar su bienestar personal, emocional y rendimiento académico. Impulsar también programas de desarrollo socioemocional que, si bien ya antes de la pandemia se trataban de manejar dentro de las aulas, pues enfatizar y mejorar estos modelos educativos para que se promueva otro tipo de conocimiento y competencias que son necesarias para la vida, no solamente para enfrentar situaciones como la de la pandemia. Por ello, nosotros hemos propuesto retomar los aprendizajes como parte fundamental como docentes y profesionales de la educación. Esto nos permitirá reflexionar sobre nuestra práctica y los distintos factores que inciden en ella. Más allá de describir hechos, la reflexión debe conducir a un proceso de comparación y un aporte con una visión crítica y profunda sobre la práctica. Un ejemplo de ello es tener en cuenta las brechas sociales y digitales, pues inciden directamente en la práctica educativa y tecnológica de los alumnos a nuestro cargo, limitando o promoviendo sus avances o logros. También hacemos la invitación entonces a que esta sea una respuesta reflexiva y colaborativa, ya que podemos trabajar para superar los desafíos actuales y construir un sistema educativo más resiliente e innovador, preparado para enfrentar los retos del presente y del futuro. Muchas gracias. Gracias.